En la actual temporada 2003-2024 hemos visto un sinfín de sorpresas y se ha dado un montón de material de qué hablar, sobre todo por las sorpresas que han sido aquellos equipos que no veíamos en los primeros puestos de las tablas domésticas, los funcionamientos tácticos que han tenido muchos entrenadores, sobre todo españoles, y sorpresas y récords históricos que no veíamos desde hace muchos años. Uno de los paralelismos más significantes, importantes y que yo me he puesto a ver en la presente temporada es esta relación que tiene el Barcelona de Xavi Hernández con el Manchester United de Ten Hag. Dos técnicos que están pasando por un dinamismo muy similar, en donde están prácticamente en una situación de crisis exponencial partido a partido, que no convence ni a los periodistas, ni a sus aficionados, ni al público en general por el fútbol que están mostrando y los resultados que se están plasmando en sus ligas domésticas, y en el caso del Manchester United trasladando esos resultados y ese mal funcionamiento táctico de juego en un torneo como la Champions League. Para entender por qué el Barcelona y el Manchester United están actualmente en la posición en la que están, tenemos que recorrer un poco de contexto histórico. Todos sabemos el gran futbolista que fue Xavi Hernández, y a la hora de ser entrenador no sonaba nada descabellado que pudiera dirigir al Barcelona A, cosa que sucedió después de una crisis descomunal que dejó Koeman, dejando al Barcelona en la posición 9 de la tabla española, fuera de Champions League, y dejando una cara nada agradable a todos los culés. Sin embargo, Xavi Hernández llegó a apagar el fuego y realmente hizo una campaña muy buena, dejando el equipo de 9 a segundo de la tabla, y para su primera temporada completa logró campeonar la liga con una diferencia de puntos muy significantes, dando muy buenas sensaciones ante rivales como el Real Madrid, el Inter de Milán y el Bayern Múnich. Y aunque no hubiese pasado a la fase de grupos de Champions League, realmente lo que dejó en sensaciones generales fue demasiado bueno. Por parte del Manchester United tenemos una historia un poquito más complicada y larga. Digamos que Ten Hag ya había dado de qué hablar con el Ajax, ese increíble Ajax que llegó a instancias de semifinal en Champions League, teniendo un modelo deportivo muy bueno, estructurado desde los directivos hasta el plantel que año con año se renovaba. Una de las cosas que más alumbró fue su llegada a Manchester United, teniendo en primera instancia mucha ilusión con todo lo que había hecho, con los fichajes que habían llegado y con el planteamiento táctico que le iba a dar una cara notablemente cambiante al conjunto de los Uniteds. Sin embargo, muchas cosas no salieron como hubiesen deseado. Para empezar, los primeros resultados de esa temporada no fueron los mejores. El pleito que tuvo con CR7 no ayudó para nada, apartándole de la plantilla, para que después en pleno mundial saliera una entrevista donde básicamente el astro portugués mencionó que no respetaba al técnico, que no le gustaban los dinamismos que había en los entrenamientos y que prácticamente el entrenador estaba destruyendo al conjunto inglés. Cosa que obviamente tuvo repercusiones en contra del astro portugués. En primera instancia lo apartaron, lo despidieron del club, y es por eso que se fue a jugar a Arabia. Después, el funcionamiento del Manchester United tuvo un arranque muy bueno a principios del 2023, específicamente entre los meses de enero y abril, donde tuvo el mejor momento de su trayectoria en muchos años del conjunto de Inglaterra, teniendo victorias consecutivas con un muy buen funcionamiento y un muy buen juego, llegando a eliminar al mismísimo Barça de Xavi Hernández y dando muy buenas sensaciones, rozando los primeros lugares de la Premier League. Sin embargo, esto fue efímero, no duró casi nada, y aunque lo mejor fue en ese momento apartar a Cristiano Ronaldo del club, a la postre terminaría siendo el primer clavo en el ataúd de lo que actualmente vemos con este conjunto inglés. Una de las cosas que terminó de sentenciar al conjunto inglés fue dos cosas principalmente: la derrota contra el Sevilla en la Europa League, cuando realmente eran los favoritos y tenían una ventaja considerable en el marcador, y el 7-0 que le propició el Liverpool de Klopp. Esto sin duda creo que fue, para mí, ojo, en términos personales, creo que fue el principio del fin de este Manchester United, porque desde ese marcador ya no hemos visto nada sobresaliente de los Red. Claro, se ganó una Copa de la Liga y dieron muy buenas actuaciones, sobre todo en partidos con unos equipos con menos presupuesto y menos nivel. Sin embargo, en la presente temporada lo que hemos visto del Manchester United es fatal, es nefasto. Para empezar, tenemos que decir que los problemas con Jadon Sancho
recuerdan mucho a lo que pasó con CR7 en la temporada pasada. Entonces, aquí vemos que hay un problema de vestuario interno, en donde no se sabe realmente bien lo que está pasando, pero hay una división. Mientras unos se van con el entrenador, otros se van en contra de él, y están apartando a jugadores muy importantes con muy buena calidad, cosa que se debería de hacer en cualquier club que se respete, pero esto a su postre puede causar que haya, aparte de que una división muy marcada en el vestidor, que eso se traslade a la cancha, y es por eso que no vemos una cara visible de lo que está haciendo el Manchester United. No juega a nada, no hay unión entre la directiva, los jugadores y la afición, y cada vez se ve más palpante y más visible que hay una ruptura interna en el cuadro inglés. Aparte de eso, están en la posición 7 de la Premier League con 31 puntos, permitiendo varias derrotas con conjuntos que realmente no deberían de haberle ganado al Manchester United. Y otra cosa que es creo que la más inverosímil de todo el tema es que quedaron en últimos del grupo de Champions League que le tocó, perdiendo contra rivales como el Galatasaray y el Copenhagen, sin mencionar al todopoderoso Bayern Múnich. Los refuerzos del conjunto Red no han funcionado para nada, no hay una visible mejora de lo que era la temporada pasada, se han permitido regalar muchos puntos, obviamente las lesiones no mejoran en nada esto, y están apartando a jugadores muy importantes que eran claves en el prime, ¿no?, de la temporada pasada, como el caso de Varane, como el caso de Garnacho, como el caso de Jadon Sancho, como el caso de incluso Bruno Fernández, que ahorita está teniendo un nivel bajísimo, y sin mencionar la salida de De Gea, que a la postre trajo a un portero que solamente le ha dado más problemas al Manchester United que beneficios. Después de lo mencionado, ¿podemos asegurar que los técnicos son culpables al 100% de lo que está pasando con cada respectivo club? Por supuesto que no. Esto lleva desde hace años en el Barcelona y en el Manchester United, y se puede convertir en un episodio más de cómo clubes grandes se pueden ir a lo más bajo, como en su momento pasó con el Milan o con el Inter, conjuntos que vivieron años de gloria muy buenos, pero al tener un mal funcionamiento post años dorados realmente no supieron hacer nada y caer cada vez más bajo. En el caso del Barcelona creo que hay una mejora visible a lo que había antes, sin embargo esto no es suficiente para los culés, siempre y cuando contextualicemos que siempre están acostumbrados a estar en los primeros puestos de sus ligas domésticas. Sin embargo, yo creo que esta actitud no es para nada sana. Sin embargo, creo que el Barcelona ha tenido un par de inconvenientes sorpresivos, sobre todo veamos lo que está pasando con el Atlético de Madrid y el Girona en la actual campaña. Son equipos con muy buen funcionamiento y que tienen una mejora de plantilla y de juego descomunal, mientras que el Barcelona se está rezagando cada vez más porque se ve que visiblemente los jugadores no entienden la idea del técnico. Otra cosa a mencionar es lo que hay detrás de estas identidades. Los que realmente dirigen al club ¿están haciendo realmente un muy buen trabajo? Por parte de la familia Glazer, que son los dueños del Manchester United desde el 2005, podemos decir que desde las épocas de Sir Alex Ferguson ya había o ya se estaban avecinando problemas palpables. Sin embargo, por toda la gran experiencia que tenía este entrenador, no se notaban a grandes rasgos los problemas que había desde la dirección administrativa y deportiva del club, campeonando en varias ocasiones, incluso entregándoles una Champions League y bueno, teniendo de las mejores plantillas en la historia del deporte europeo. Y por el otro lado tenemos el desastre que ha sido el FC Barcelona. Desde esta lucha de egos entre, no dueños, porque no son dueños, pero sí presidentes de los clubes, hasta esta riña entre aficionados de ver quién tiene la razón, creo que han hecho que el conjunto blaugrana esté en sus peores años. Obviamente esto sumado a las salidas de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y el despanfarro de dinero que ha habido en los últimos años. No puede ser posible que pagaras tanto dinero por jugadores como Coutinho, Dembélé, Griezmann, etc. y que a la postre perdieras muchísimo dinero en sus posteriores ventas a otros clubes donde sí rindieron. Realmente no hay una respuesta única para ayudar a ambas escuadras. No hay una varita mágica para que puedan tener un muy buen juego, una muy buena identidad o tener fichajes acertados. Esto es, digamos que a manera escalonada, una manera de cómo ver las cosas y de cómo se pueden hacer mejor. Yo no sé si darle continuidad a Ten Hag sea la respuesta,
porque realmente el tipo ya demostró que es un gran técnico, pero a veces se necesita más que ser un muy buen técnico ya comprobado para tener resultados, y si no, pregúntenle a Aldo Conte, que no pudo hacer nada con el Tottenham, y eso que es un gran técnico, no creo que nadie tenga duda de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Deslindar a los Glazer del Manchester United? Pues al decir verdad es algo que se está haciendo actualmente con la posible compra del United, pero no creo que ni siquiera eso salve al club. Es un club que en más de 10 años ha tenido muchísimos problemas y que actualmente ya se ven de manera visibles. Claro, no están a la altura de un cuadro como el Chelsea, pero en futuros años, si no se hace una mejora, podrían incluso peligrar para irse a la Championship, la segunda división inglesa. Y por parte del Barcelona, al decir verdad, su situación no es tan trágica como la del United. Apenas están reestructurando, están en construcción, y aunque haya muchas ruedas de prensa que no convenzan a nadie, no asumiendo la responsabilidad del mal trabajo del equipo y echándole la culpa al pasto, al sol o a la playera que estás utilizando, yo creo que el funcionamiento del FC Barcelona es muchísimo mejor que el del United. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Obviamente existen problemas en el Barcelona, pero es algo que se puede solventar. Laporta, a mi parecer, creo que lo está haciendo de manera correcta. Xavi para mí es el indicado para dirigir al Barcelona. Yo no veo otro técnico tan idóneo para este cuadro, a excepción obviamente de Guardiola, ¿no? O tal vez por ahí Mascherano o Rafa Márquez, pero no, realmente creo que Xavi puede hacer más con este cuadro. Y otra cosa que creo que es importante mencionar es la limpia de los vestuarios. Se ha consentido de manera regular a muchos jugadores que no deben de estar ahí, y por a veces temas de contrato, de salario o de por cómo te puede ver la prensa, a veces no hay mano dura. Veamos el caso de Ten Hag. Le salió bien algunos meses con Cristiano Ronaldo, pero a la postre terminó teniendo problemas después con Jadon Sancho. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? ¿Actuar de manera radical o tener un poquito de mano blanda? Es lo que no sé. Pero bueno, en los siguientes meses veremos el funcionamiento de ambas escuadras y veremos si son capaces de solventar esta mala racha deportiva, y a ver si podemos ver algo interesante por parte del Barcelona en su liga doméstica, en sus copas domésticas y en la Champions League, que pueden llegar muy lejos esta temporada. Tal vez no una final, pero sí unos cuartos de final y una semifinal, cosa que es muy buena tomando en cuenta que hace 2 años y hace 1 año no pudieron pasar de la fase de grupos de la Champions League. Y por parte de Ten Hag el panorama sí es un poquito más preocupante. Yo realmente todavía no sé cómo a estas alturas todavía sigue siendo entrenador del Manchester United. Se le tiene que dar mucha confianza a un técnico así para que siga, digamos que en el plantel, después de tan malos resultados. Como les dije, Ten Hag ya no tiene que demostrar nada. Lo hizo de manera espectacular año tras año en el Ajax. Pero creo que esta es una de las ironías más grandes del fútbol. Por un lado tenemos el caso de Arteta, que le tomó 3 temporadas darle forma, estructura y muy buen funcionamiento y juego al Arsenal. Entonces, si a alguien como Arteta se lo dieron, y ya vemos las consecuencias que tiene darle continuidad a un proyecto así, ¿por qué no se lo dan a Ten Hag? Si Arteta pudo, siendo que es primerizo en eso, ¿por qué no se lo podemos dar a Ten Hag? Yo aquí la verdad es que veo una situación preocupante, pero no por parte del estratega holandés, sino por la directiva, sí, la familia Glazer. Si se le va a dar confianza, hay que darle confianza al 100%. Si vas a hacer una limpia de vestuario, hazla bien. No importa si los pesos pesados se van, como Bruno Fernández. Y menciono a Bruno Fernández por las actitudes que hemos visto dentro del terreno de juego. Esas caras, esos manotazos, esas expulsiones sin sentido, creo que no son parte de lo que es la identidad del Manchester United. No va a haber un Sir Alex Ferguson parte 2 o 2.0, pero sí puede haber algo muy bueno, o al menos algo mejor de lo que hay actualmente en el Manchester United. Pero no se pueden hacer las cosas a medias. O le das toda la confianza y todas las herramientas al entrenador, o mejor no le des nada y despídelo. Y que demuestre su categoría y su nivel de entrenador en otro lado. Veamos el ejemplo de Unai Emery. En el Paris Saint-Germain se veía fácil que pudiese haber una continuidad y un mejor funcionamiento técnico. Sin embargo, lo echaron. ¿Y qué pasó después? Llegó al Aston Villa, un equipo tal vez menor en muchas cuestiones, sobre todo económicas, pero que está haciendo un funcionamiento muy bueno y está en el segundo lugar de la Premier League. No sé, a lo mejor eso puede pasarle a Ten Hag, y si le pasa, qué bueno.
al final le podría ir mejor en su carrera. Pero si se va a quedar, esperemos que se quede para bien, para ver a uno de los mejores clubes históricos de Inglaterra competir en lo más alto, porque ahorita, honestamente, dan pena. Pero en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Este paralelismo me pareció muy curioso entre el Barcelona y el Manchester United. Díganme ustedes qué piensan. Yo creo que el United está muchísimo peor que el Barcelona, pero era algo de lo que se tenía que hablar. Sin más, dime qué opinas del conjunto Red, del conjunto Blaugrana. Dime qué opinas, qué va a ser de ellos al final de esta temporada. ¿Van a campeonar? ¿Van a llegar lejos? ¿Van a despedir a alguno de los dos directores técnicos? ¿Realmente qué va a pasar? ¿Y qué piensas de estos equipos históricos? ¿Cuál fue el mejor Barça de la historia? ¿Quién fue el mejor director técnico de la historia, tanto del United como del Barcelona? Aunque creo que es bastante obvio. Pero bueno, cualquier tipo de opinión, ojalá me la comentes en la caja de comentarios, válgame la redundancia. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarte a la parte final del video. Mi nombre es Abraham Alejandro y bye.